Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos. Es una bendición estar en esta hora, poder compartir este tiempo. Te damos la bienvenida a tu programa Caminando de la Mano de Jesús. Y continuando con un tema muy interesante, un tema tal vez un poquito controversial, pero necesario de poderlo tratar y necesario de poder estudiarlo y meditarlo, porque sabemos que este tema que estamos viendo en este tiempo, que es cuando el abuso entra en el hogar, es necesario tratarlo para que pues todos entendamos lo que sucede a nuestro alrededor, sucede en nuestros hogares, y también en tratar de entender lo que nuestro Señor Jesucristo piensa y dice respecto al abuso dentro del hogar o dentro de la familia. Así es que te damos la bienvenida en esta noche. Soy el pastor Pedro García Ruiz. Que Dios Santo te bendiga. Voy a dejar este tiempo también para que mi hermano se presente y te salude. Amén, gracias pastor. Dios les bendiga, queridos amigos. Un gran abrazo a todos los que nos pueden ver. Un saludo muy cordial. Todo el amor de Cristo para todos aquellos que nos ven. Continuamos con ese tema que nuestro amado pastor decía también. Cuando pasan este tipo de cosas, cuando la violencia se introduce al ciclo familiar, cuando la violencia está en la familia, creo que no somos ajenos a eso, ¿no? Si muchas veces hemos sido espectadores de esto, también hemos sido partícipes. Y es algo de lo que habíamos hablado, ¿no? La violencia no necesariamente es física, la violencia también es verbal, la violencia también es aquello que puedes decir, aquello que puedes hacer con la intención de herir o hacer sentir mal a aquella persona que te acompaña allá en el hogar, ya sean los hijos, ya sean aquellas personas que conviven contigo, pero nos estamos enfocando un poco más a lo que es la violencia hacia el cónyuge, hacia la cónyuge, en realidad hacia la esposa. Amén. Y eso es lo que habíamos empezado la anterior semana. Empezábamos con este programa, o por lo menos con este tema. Y bueno, habíamos leído parte de lo que dice, no parte, sino todo lo que dice el texto de Proverbios 18:22, donde dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Habíamos dicho que es una gran bendición poder encontrar una pareja, poder disfrutar con esa pareja, considerando siempre que la ilusión de una persona es cuando quiere unir su vida a otra, es poder pasar un tiempo de felicidad, de alegría, de compartir, de ayudarse mutuamente y tratar de fortalecerse unos a otros. Como dice la Biblia, hermano, qué gran bendición es tener una compañera, un compañero que nos ayude a caminar ya como un grupo, como una familia. Y eso es una gran bendición, hermano, y decíamos eso, la gran importancia. Pero desafortunadamente nuestra sociedad, no solamente en esta parte del mundo, en Latinoamérica, sino en todas partes del mundo, desafortunadamente existe la violencia en el hogar. Y decíamos que la violencia en el hogar no discrimina. La violencia en el hogar está en personas que tienen económicamente una buena posición, los que tienen medianamente económicamente, aún en la parte más baja, en la pobreza, también existe la violencia. Entonces, la violencia no discrimina ni credo, ni religión, no discrimina ni estado social, ni posición social. Decíamos que tanto un presidente, un alcalde, un ministro, un albañil, un pintor, un panadero, un taxista, un estudiante puede maltratar a una mujer. Y además, pastor, no nos referimos solamente a nuestro país, ¿no? Porque la violencia, si bien hay países mucho más adelantados que nosotros, también sufren de este tipo de violencia. Es que la condición del hombre, esa condición de maldad, les decíamos antes de empezar el programa, esa condición de maldad que ha llegado el hombre, en la Biblia lo refleja, ¿no? Y esto no tiene fronteras tampoco, ¿no? Así como no tiene distinción social, no tiene posición económica, tampoco tiene fronteras, ¿no? La Biblia es única y la Biblia es para todo, se aplica a todo ser humano, ¿no, pastor? Claro, y la Biblia nos muestra realmente la condición del hombre. Y yo creo que a medida que vayamos yendo y viendo, digamos, algunos puntos que vamos a tratar en esta noche, nos daremos cuenta de cuán sabia es la Biblia, de cómo nos describe y de cómo también permite que este tipo de situaciones nos conduzca a un cambio, no solamente moral, sino espiritual, un cambio completamente de raíz, por así decirlo, que considero que, como la Biblia misma explica, solo hay un poder que puede cambiar al hombre, y es el poder de Cristo.
y además que es necesario, ¿no? Necesario. Además, la Biblia es, decíamos nosotros muchas veces allá en el culto, el único libro que te describe, el único libro que te lee a ti, el único libro que puede describirte en condición emocional, en la condición que te encuentres, incluso puede describirte en pensamiento, en intenciones de corazón, pero no solamente te describe, sino te aconseja. La Biblia también te muestra palabras de perdón, de alivio, entonces también la Biblia te muestra la guía para que tú puedas reivindicarte, levantarte, para que tú puedas alcanzar perdón de Dios, para que tú puedas alcanzar esa vida que en realidad es la que Dios ha querido que puedas llevar, no solamente tú, sino también con tu pareja. La vida que tienes que llevar allá en tu hogar, la Biblia es la que te guía para que puedas tener este tipo de vida que Dios ha diseñado para tu hogar. Amén. Y decíamos, es una gran bendición poder formar un hogar, y que este hogar, como consideramos que cuando tomamos la decisión de juntarnos con otra persona, el punto principal es ser felices. Amén. Pero es una tristeza que ese punto principal termine siendo como el olvidado o el último punto, y a eso se reemplace el maltrato en el hogar. Eso sería una tristeza, eso provoca tristeza en realidad. Y como decíamos también, en realidad, más allá de todas las posiciones, hermano, desafortunadamente, ni siquiera las personas que profesan la fe cristiana se salvan de esto, sino que también están involucrados en este tipo de abusos, y eso es una tristeza, porque consideramos y creemos que las personas que se acercan a Cristo son personas que dejan que el Señor trabaje y cambie sus vidas. Pero bueno, estaremos tratando este tema poco a poco y estaremos profundizando los consejos del Señor. Desde la palabra del Señor estaremos viendo lo que el Señor aconseja. Bien, queremos entrar en tema. Hemos estado hablando esto de los abusos y todo esto, y queremos nosotros ahora referirnos a un tema relacionado a todo esto, pero basarnos en un pequeño estudio, o en un estudio de una revista que se llama La Mujer Maltratada. No es una revista, en realidad es un libro que escribe una psicóloga, si no me equivoco, es psicóloga forense, y ella escribe de nombre Lenore Walker, que lo escribe en el año, la primera edición fue en el año 1979 y la segunda sale en el año 1980. Y esto habla sobre el ciclo del abuso, qué es lo que sucede en el abuso dentro del hogar. Y entonces queremos hablar sobre este ciclo, tomarnos un tiempo de poder explicar cada paso y tratar de que el Señor también nos ayude en este tiempo para poder reflexionar en la palabra del Señor. Así es que, dicho todo esto, vamos a dar inicio, y ahora entrando ya en este tema que es el ciclo del abuso. ¿Cuál es el ciclo del abuso? Es decir, ¿qué es lo que sucede dentro de una relación que hay violencia, dentro de un hogar donde el hombre abusa de manera verbal y física, hermano, a una mujer? ¿Cuál es ese ciclo? Y basándonos en lo que habíamos dicho sobre la autora de este libro, vamos a ver la primera fase. La primera fase en relación a este ciclo es la fase que genera tensión. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la explicación que da la escritora del libro en relación a esta fase que genera tensión? Entonces podríamos decir que es la primera fase, ¿no? La fase que genera tensión. Dice, en su libro dice que es el periodo de tiempo en el que una esposa o bien evita a su esposo o trabaja frenéticamente para mantener el mundo del esposo funcionando bien. Imagínate esa posición de esa mujer, de levantarse todos los días, cada mañana, y no solamente levantarse, hermano, acostarse con el único fin de mantener a ese esposo tranquilo, o por lo menos contento, como dice el libro. Pero al momento, pastor, que dice Noé, que la esposa trabaja o hace las cosas, digamos, en el hogar, o siempre trata de complacer al esposo. ¿Para qué? Para tener cierto control, ¿no? Cierto control acerca de las reacciones de su esposo. Pero eso ya no es vivir, ¿no? Claro. Eso no es vivir, eso es posiblemente estar sobreviviendo con temor, ¿no? a las reacciones del esposo. Claro que sí, y eso es lo que dice el libro como tal. Entonces es una mujer que todo el tiempo se levanta con el único fin de que el esposo no colapse,
o de que el esposo no encuentre un motivo para abusarla, ya sea de manera verbal o de manera física. Y por lo general, hermano, desafortunadamente, este tipo de tensiones, hermano, que se vive en el hogar, terminan siempre por el abuso físico. Es decir, la mujer evita, pues, lo que hace esta mujer al controlar este tiempo limitado, como dice el libro, está evitando ser golpeada, está evitando ser maltratada física y verbalmente. Ella está procurando y de esa manera está tratando de controlar ese espacio limitado, hermano. Y, hermano, es una tristeza. Digo, decíamos al principio de todo esto, uno se casa con el fin de ser feliz. Yo leía testimonios, hermano, y veía también algunos testimonios. Y escuché también algunos testimonios de personas, hermano, de que en la noche de bodas, hermano, el día en que se casan, hermanos, ¿sabes qué? Termina la fiesta y no hace mucho, hermano, veíamos quizá a principios de años, si no estoy mal equivocado, de un matrimonio, hermano, que pasan por las redes sociales, se casan y el día de la boda, en el lugar del almacén, el esposo la agrede, la golpea, hermano, y le fractura la nariz. Y he escuchado de otros casos similares, hermano, ya terminando la fiesta, llegando a la casa donde ellos van a convivir o se supone que van a formar un hogar feliz, hermano, empieza la violencia, los golpes a la mujer, hermano, y imagínate ese tipo de violencia, hermano. Y decía, hermano, uno se casa para ser feliz, pero no para vivir de esta manera. Este tipo de personas, este tipo de mujeres que tratan de controlar, hermano, limpiando, haciendo, trayendo, planchando, cuidando, besando, mimando, hermano, lo que están esperando es que el verdugo de esa casa salga a trabajar, hermano, para tener un poco de paz. Pero mientras él está en la casa, hermano, es un tormento porque ella tiene que evitar lo más que puede, hermano, hacerles renegar. Imagínate eso. Sí, pastor, tengo un versículo, pastor, ¿Sí? acerca de esto. Miren, la Biblia dice en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Repito, Efesios 4:2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Está hablando acerca de la unidad del Espíritu. Creo que esto es también lo que un matrimonio debe llevar, ¿no? Esa paciencia que tiene que tener el matrimonio y poder soportándose, dice la palabra del Señor, en amor. No dice ahí por amor, es decir, si estamos hablando acerca de que es una pareja, pues no que una no ame y la otra ame y tenga que soportar por eso, ¿no? O sea, al revés, la palabra del Señor dice que sea en amor. Tanto el esposo o la esposa deben tener ese amor y poder llevar y poder conciliar, poder hablar, poder tener esos tiempos que mucha falta hacen acerca de poder hablar acerca de los problemas, de las cosas en las cuales uno no está de acuerdo, pero como dice la palabra del Señor, en amor. Amén. Y la Biblia habla sobre ese abuso, ¿no? Sobre el abuso conyugal, hermano. Colosenses capítulo 3, versículo 19, hace una expresión y hay un mandato para el hombre, para el esposo, y nos refleja cómo es que nosotros debemos de convivir con nuestras esposas. Colosenses capítulo 3, versículo 19, la palabra del Señor dice así, maridos, dice, amén. Está hablando a los maridos, a los hombres. Maridos, amad a vuestras mujeres, amarlas. Amén. En vuestras mujeres. Es decir, si ella comete un error, con mansedumbre, con paciencia, por el amor que la tengo, por lo que siento por esta persona, yo debo de tratar de convivir con ella, con paciencia y con amor. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y la recomendación de esto es, y no seáis ásperos con ella, y no seáis ásperos con ella. Me gustaría poder leer la traducción viviente en este aspecto, Colosenses capítulo 3, versículo 19, amén, esa es la que hemos leído, ¿verdad? Dice la traducción viviente, maridos, ame cada uno a su esposa, y nunca la trate con aspereza. Imagínate, nunca la trate con aspereza. Y hermano, y decíamos, es una tristeza que una mujer, hermano, tenga que levantarse cada día, cada mañana pensando, sabiendo que si ella en lo poco se puede equivocar, ella recibirá, hermano, el maltrato. Es una situación compleja, hermano. Por eso,
qué maravilloso es Dios. Por eso Él nos da ese consejo a los maridos de que podamos tratar con amor, con paciencia y cuidar lo que el Señor nos ha dado y no tratarlas, no maltratarlas, como dice el texto, hermano. Esa es la recomendación para los hombres, hermano, en relación a esto. Dice pastor, ¿no? Y no es que te da una opción Dios cuando te escribe esto, no es que puedas tomarlo si quieres o no. Aquí claramente dice, y es como un mandamiento, porque es algo que te dice el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. No dice en lo posible amen, o no dice si se portan mal, o si se portan bien, amenlas. No, dice maridos, amad, ¿no? A vuestras mujeres. Y dice, no seáis ásperos, no sean groseros, no sean torpes, no tengan esas palabras que quieran herir. No sean ásperos con ellas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No lo decimos nosotros porque lo estamos pensando. Eso es lo que dice en la Biblia, eso es lo que manda Dios para todos los maridos. Ahora, esta fase que habíamos tratado, la primera fase, que es la fase de que genera tensión, es decir, donde una mujer está procurando evitar, hermano, el maltrato físico verbal y de esa manera ella tiene un pequeño control sobre el ambiente, un pequeño control sobre la vida sobre la vida conyugal, hermano. El libro que estamos hoy tratando sobre la mujer maltratada nos dice que son tiempos en los cuales dura un buen tiempo, es decir, hay unas buenas semanas, un buen mes, tiene un periodo de tiempo largo. Pero desafortunadamente viene la segunda fase. La segunda fase de esto sobre el abuso conyugal es la fase del maltrato agudo o abusivo. ¿Eso qué quiere decir? Voy a leer lo que dice el libro. Se caracteriza por una mayor severidad del abuso. A diferencia de los incidentes abusivos menores que ocurrían en la primera fase, es decir, tratar de controlar, tratar de que esa tensión que tiene esa mujer, vivir bajo esa tensión, hermano, que es una forma de abuso también, pasa a la siguiente fase, que son los incidentes que son ocasionados y que provocan un abuso mucho más progresivo y fuerte. Dice, esta fase normalmente, dice el libro, la desencadena algún acontecimiento en particular o un conjunto de circunstancias, aunque raras veces las mismas y muy a menudo cosas impredecibles, igual que una tormenta violenta que azota en un día despejado y soleado. El ataque físico verbal parece no tener una causa. Es decir, al principio vemos en la primera fase la mujer controlando, tratando de evitar, pero llega en un momento, ya sea por una pequeñez o ya sea por un cúmulo de errores mínimos, se van acumulando los errores. Entonces el esposo reacciona de la misma manera que azota una tormenta, es decir, de manera imprevista. Entonces algo sale mal, póngase que en la mañana se quemó un poco el huevo del desayuno, o no le agradó la manera en que está tostado el huevo, que suele suceder, y entonces al mediodía resulta que se le comió un poquito el arroz y tiene una fragancia. Eso es suficiente. Entonces empieza la tormenta y entonces es más agudo ahora el castigo. Aquí empieza lo verbal, que tú eres tal, que tú eres, que cómo te han criado tus padres, no sé las palabras que se utilizarían en ese sentido, pero estoy seguro que de eso pasa, como dice el libro, hermano, a los golpes, agarrar tal vez el plato, lanzarles, hermano, y decirles que tú eres tal, tú eres tonta, que no sabes cocinar, y todos esos detalles. Y entonces, como dice el libro, es una tormenta. Yo me imagino lo catastrófico que es una tormenta, que agarra y tira todo y destroza y golpea, golpe arriba, golpe abajo, golpe por un lado, golpe por otro lado. Las palabras, hermano, hiriendo, hermano, y menospreciando a esa mujer. Imagínate, hermano, esa reacción. Y tal vez cuando, digamos, una mujer cuenta esto o una esposa cuenta, pues, no sé, tal vez muchas veces han escuchado ustedes también decir, de eso nomás me ha pegado. O de eso nomás he enojado. O ya viene la culpabilidad de la mujer, ¿no? Y decir, no, era que no haga eso, ¿no? ¿Y por qué? No debería comentarle esto. Estábamos bien, supuestamente bien, porque ella le estaba llevando las riendas supuestamente, ¿no?
pero esto nomás no ha pasado y ya me ha pegado, o ya me ha dicho esto, ¿no? Y es por algo que se ha acumulado que en realidad no es que el marido haya cambiado, sino que la mujer lo está controlando hasta cierto punto. Pero siempre hay algunas cosas que nosotros tenemos imprevistas, ¿no? Entonces algún mal comentario incluso puede ser de la mujer, ¿no? Que ya hiere supuestamente los sentimientos del hombre, porque el hombre muchas veces es muy orgulloso. El hombre siempre a veces piensa tener la razón en todo, ¿no? Y no aceptamos muchas veces algún consejo de la esposa porque creemos que nosotros somos mucho mejores para poder razonar, y entonces ya ahí vienen ya las discusiones, ahí viene el maltrato. Es muy lamentable que puedan pasar estas cosas, sin embargo es tan real, no estamos inventando un cuento. Si te sientes identificado, si tú lo has vivido, si tú lo vives, si tú lo has visto, seguramente, porque esto es muy real y ocurre en todos los hogares. Sí, mira, hermano, hoy día, justo como hoy día teníamos que tratar, yo estaba en el taller de un amigo y por urgencia tuvo que salir mi amigo para ir a dejar un cliente. Y me dice, hermano, ¿te puedes quedar en el taller? Y bueno, le dije, ya estoy aquí, me quedo. Entonces me quedé ahí, hermano, y Dios sabe por qué me quedé. Entonces yo me quedé, hermano, y a un par de minutos, hermano, escasamente 5 quizá, yo me paré frente a mi movilidad y vi bajar una muchacha muy humilde, cargada una guaguita, cargado un bebé, porque no quiero que se malinterprete lo de guaguita, cargado un bebé en la espalda, una muchacha, como decía, de un aspecto muy humilde. Y a medida que ella iba bajando, yo pues fijé mi mirada en ella y ella empezó a hacer esto, ¿no? A tratar de como que rascarse la ceja, algo así, ¿me entiendes? Tratar de rascarse la ceja y tratar de arrinconarse el cabello, hermano. Era una muchachita de pollera, hermano, muy humilde. Y cuando la enfoqué un poco más mi mirada, la miré de frente porque pasó por mi lado y yo la veía el rostro hinchado, hermano. La parte, toda esta parte es casi cerrada el ojo, hermano. Y era una muchacha, hermano, que no debe pasar de los 20 años, hermano. Ya con una criatura en la espalda. Y hermano, el infierno que deba estar bien. Estoy suponiendo, no quiero afirmar que esté sucediendo eso en ese hogar, pero hermano, no hay de otra manera, hermano, que las mujeres pasen de esto. Ya no creemos en el cuento de que se ha golpeado con la puerta, ¿me entiendes? O me he caído, mi hijito me ha golpeado. Ya no creemos en esos cuentos porque entendemos el tipo de violencia que se vive en todas las sociedades y en nuestro país también conocemos o por lo menos vemos ese tipo de violencia. Y esta muchacha bajó su cabecita agachada, hermano, con mucha vergüenza pasó, y más abajo se encuentra con otra mujer que le habló. Pero ella no pudo detenerse, pues, es decir, la mujer que se encontró se paró para hablar con la muchacha. Pero la muchacha, yo creo que por vergüenza del rostro que estaba llevando, se pasó y ni siquiera giró la cabeza para mirarla, sino que hizo este movimiento de la cabeza. Y ella pasó, la mujer se quedó para hablarla y le habló de espaldas. Cuando esta mujer ya estaba un poco lejos, ella giró de este lado, donde no se ve la herida. Giró de este lado y le habló algunas cosas y se pasaron. Y la mujer que pasó por mi lado también, yo la veía, cambia el semblante cuando uno ve que está pasando algo. Se preocupó, sí, se notó la preocupación. Hermano, imagínate ese tipo de violencia. Y el segundo ciclo, hermano, es un tipo de violencia que abarca entre las 2 horas, como dice esta experta en esto de lo que es el maltrato de la mujer, hermano. Es un ciclo de violencia entre 2 horas y 24 horas, que la mujer sufre de esta tormenta, de la segunda fase o del segundo ciclo de violencia dentro de la familia, dentro del hogar, hermano. Y algo también que dice la autora, pastor, es de que usted juzgue si es cierto que cuando la mujer tiene este ciclo ya de la violencia, ya ha pasado todo esto, entra en un periodo en que tiene una mezcla de sentimientos, tiene confusión ya, porque por una parte está aliviada porque ya terminó el abuso, dice la autora, ya terminó el abuso, pero también siente rabia, porque las promesas que se hicieron, el momento en cuando se habían unido, las promesas que habían tenido de vivir juntos no fueron ciertas.
Entonces es esa mezcla de sentimientos y confusión que tiene. Podría denunciar, dice la autora, a las autoridades, podría informar a la familia, pero tiende a quedar callada, ¿no? Entonces eso de que tiende a quedar callada produce en esa mujer impotencia. Y es muy frustrante quedar con esa impotencia. Sí, hermano, es de mucha tristeza, y como dice la autora de este libro, generalmente son personas que ya han pasado continuamente este tipo de abusos, al punto de que esa mezcla, como tú decías, esa mezcla de sentimientos es una mezcla entre alivio, porque ya ha pasado, los golpes han pasado ese tormento, y una sensación de rabia porque no puede hacer nada. No puede reaccionar, no puede, hermano, evitar ese maltrato. Y sientes rabia porque, como tú decías, se hacen promesas. Y ese es el tercer ciclo que vamos a ver. Hermano, se hacen promesas y ella considera, o esta persona maltratada considera que este hombre va a cambiar, hermano, que ha cambiado, por lo menos por el primer ciclo, donde hay paz, hay un periodo largo de tranquilidad, hay un periodo largo, pero el segundo periodo es una muestra clara de que no ha cambiado. Y esa mezcla de sensaciones hace de esta persona cada vez una persona, hermano, que está tan acostumbrada a estos maltratos, hermano, que por último calla, por último no denuncia, no dice nada. Y sabes, hermano, desafortunadamente, yo esto no voy a dejar pasar ahora. No voy a dejar pasar ahora. Hay mucha gente que no denuncia porque dice, y esto es para los hermanos en la iglesia. Hay gente que no denuncia justamente porque dice, es que mi esposo canta, mi esposo toca, mi esposo predica. ¿Qué van a decir de nosotros? Y el abuso, hermano, debe ser sancionado, debe ser, hermano, hermano, la ley es para todos. En primer lugar, las leyes que Dios establece, las leyes que hay, hermano, en nuestra sociedad, que el gobierno ha establecido, hermano, se tiene que cumplir. Y el abuso no es una excepción, es decir, por el cargo, la posición, y hemos visto mucho de esto, hermano. ¿Cuántas denuncias, por lo menos en nuestro país hemos visto, cuántas denuncias de diputados, de alcaldes, hermano, de policías, de gente con cargos, hermano, políticos altos, posiciones, hermano, ¿cómo se dice?, de comandantes de policía, comandantes de ejército, que han golpeado y maltratado a sus esposas? Las esposas se animan a denunciar, los denuncian, pero al día siguiente están retractándose, diciendo, no, ha sido un momento de rabia, un momento de impotencia, no, nunca me ha maltratado, y eso, ¿cuáles son las consecuencias? Para que el esposo no pierda la posición, para que el diputado no sea sacado de su curul, qué sé yo, para que no lo sancionen, no lo metan a la cárcel, no pierdan el dinerito que se gana en esas posiciones altas. Hermano, la presión de la misma familia y la presión del mismo esposo, hermano, algo que voy a decir, quizá no está en el libro, pero es algo verdaderamente, hermano, cierto. Cuando se trata de posiciones y la mujer denuncia, inmediatamente la mujer recibe a violencia psicológica, hermano, y presión, hermano, de parte de toda la familia, de parte del varón. ¿Cómo le vas a denunciar a tu esposo si él es el que trae el dinero, si él es el que mantiene, con qué van a vivir tus hijos? Entonces, por eso es que, hermano, están atacadas, hermano, por todo lado, por llamadas a la casa, hermano, la familia no vive. Hemos escuchado casos donde los padres dicen, mi hija no tiene seguridad, pido seguridad porque la familia de su esposo nos está amenazando, imagínate, hermano. Y esto es verdad, esto no sale. Y esto, hermano, no solamente es aquí en nuestro país, hermano, estoy con total seguridad que esto es en todas partes del mundo, que sucede todo esto, hermano, por una cierta razón que la Biblia dice que la maldad del hombre es la misma en todas partes del mundo, hermano. Y eso la Biblia lo afirma, hermano. Imagínate, hermano, estar en esto, y por eso decía, hermano, si hay mujeres en la iglesia cristiana que sufren violencia y los esposos tienen algún cargo, es necesario denunciarlo. Porque este ciclo no solamente es para personas que no conocen de la Biblia o estén, hermano, fuera de la iglesia. Este ciclo se repite en la misma sociedad como en la misma iglesia, hermano. Desafortunadamente es así las cosas. Amén, pastor.
Para aquellos que que asistan a la iglesia, el pastor decía también, Timoteo habla acerca de esto, ¿no? Recomienda a un obrero aprobado, a aquel que quiere servir al Señor, a aquel que está en el camino del Señor. Dice en segunda de Timoteo capítulo 2, 24, les quiero leer, hermanos, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, amén, les repito, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora, ¿qué nos dice Primera de Pedro? No me quiero adelantar, pastor, tal vez me estoy adelantando en algunos versículos, pero Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos habla acerca de cómo debemos tratar nosotros los maridos, a que el hombre, cómo debe tratar a la mujer. Vivir, ¿no? Cómo debe vivir. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice la palabra del Señor. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Les repito a todos los maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínate. Esa es la recomendación bíblica, hermano, y por eso es que para nosotros tocar este tema hubiera sido muy interesante. Decir, es la gente que no conoce de la Biblia, es la gente que no va a la iglesia, y hubiésemos querido atacar desde ese punto. Pero es completamente falso, mi hermano. Te digo, sinceramente, eso es completamente falso, porque la violencia está en muchos de los hogares cristianos. Hay hogares cristianos, bendito sea Dios, que sí han permitido que Dios trabaje, que Dios moldee, que Dios obre, que Cristo sea su Señor, que Cristo sea el dueño de la casa. Han puesto en práctica lo que dice Efesios capítulo 5, han puesto en práctica lo que es amar, lo que es estar bajo sujeción, respetarse mutuamente, amarse mutuamente, entendiendo que es Dios su fuerza, su fortaleza, su ayuda. Hay muchos hogares, bendito sea Dios, que sí han cambiado, han sido transformados, han sido restaurados, Dios ha obrado. Eso es verdad también. No puedo decir que todos los hogares cristianos están así. Hay muchos hogares que son respetables. Y decíamos, hermano, que aún, y empezábamos el anterior programa diciendo, aunque hay hogares cristianos así, hermano, hemos visto la anterior semana que hasta se considera un abuso no físico, ni siquiera verbal, pero ya el gesto del ojo, el gesto del rostro, ya se considera un abuso, hermano. Entonces todo esto, hermano, Dios tiene que ir cambiando en el hombre, tiene que ir cambiando en la pareja, y Dios construyendo, ser el pilar fundamental del hogar, hermano. Y hay hogares así. Yo bendigo, hermano, benditos sean de todos esos hogares, hermano, que han puesto a Cristo como Señor y Salvador, hermano. Quienes estamos aquí no somos perfectos, en eso vamos a aclarar. No somos perfectos, hermano. También estamos en ese proceso y rogamos a Dios que nos perfeccione. Sobre todo en esto que es tan importante. Nosotros que hemos estado estudiando y leyendo, hermano, este libro, nos hemos quedado sorprendidos y hemos estado también en tiempos en el que le hemos dicho, Señor, tal vez yo he obrado de esta manera, perdóname, he mirado así, he hablado así, he hecho esto, Señor, perdóname, porque he estado tal vez viviendo en ignorancia, hermano. Y este programa es para eso. El programa que nosotros hacemos, no solamente hablamos de cosas doctrinales, que es fundamental, que lo vamos a hacer cada vez que podamos, hermano, sino también situaciones reales, situaciones que involucran, hermano, a la sociedad, y que involucran, hermano, a todo lo que es el hogar, la familia, hermano, porque el programa que nosotros hemos puesto en este tiempo por la red social, por el Facebook especialmente, es el hecho de caminar tomados de la mano de Jesús. Lo que queremos es caminar con Jesús y aprender de Él, que Él nos guíe, que Él nos lleve, que Él nos conduzca, y de esa manera nosotros dejarnos llevar por sus benditas manos, y de esa manera nosotros poder cambiar, hermano, porque separados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Y eso también incluye nuestra vida conyugal. Amén. Amén. A ver, volvemos al tema, pastor. Sí, por favor. ¿No? Estábamos hablando acerca de los ciclos que nos dice la autora de este periodo de abuso, de violencia, ¿no? Habíamos hablado del primer ciclo,
de la fase del maltrato, perdón, de la fase de la tensión, ¿no? En donde la mujer trata de tener el control, trata de complacer al esposo, que no se enoje, trata de tener todo en orden, trata de que el esposo no se enoje, ¿no? Vive con miedo en realidad la esposa que pase algo. Y ahora hemos visto la segunda fase, son tres. La segunda que estamos viendo es esta fase del maltrato, en donde por alguna causa, alguna razón, el marido ya reaccionó, el marido ya pegó, el incidente abusivo, como lo describe el autor. El incidente abusivo. Entonces es la reacción ya que ha tenido. Y ahora vamos a ir a la tercera fase, ¿no? Son tres fases muy interesantes, ¿no? La tercera fase, pastor, dice la fase de calma y penitencia, ¿no? Lee un poquito el concepto, hermano Juan Carlos, léelo. Dice la autora, la fase de calma y penitencia es una época cuando el abusador parece estar afligido. ¿Cuántos se identifican? Por sus acciones crueles e insensibles. Trabaja arduamente para compensar por lo que ha hecho con aparentes actos de amabilidad. Amén. ¿No? Prometiendo, dice, prometiendo nunca abusar otra vez. Esa fase, no sé, como decía el hermano Juan Carlos, no sé si te identificas o por lo menos no sé si has escuchado con alguien cercano, donde le dice, oye, ¿por qué no te separes? No, es que ha dicho que va a cambiar. Ha dicho que ya no me va a pegar más. Ha dicho que ya no va a hacer esto. Entonces, y ahora es una gran verdad esta tercera fase que habla la autora de este libro, donde el libro como tal se trata la mujer maltratada, esta fase donde cuando ya ha pasado el golpe y hay el maltrato, no sé si en su país o por lo menos en nuestro país hemos visto, tratando de frenar un poco la violencia en el hogar y la violencia contra la mujer, se ven como la mujer aparece primeramente con una pequeña mancha en el ojo, en la propaganda que hemos visto sobre el abuso a la mujer, se ve una pequeña mancha y les regala una flor, ¿no? Luego se ve ya un poco más maltratada, les regala una flor, un peluche, ¿no? O sea, va aumentando el maltrato y va aumentando el regalo, ¿no? Va aumentando el regalo y esa es la tercera fase, es un tiempo de calma y es un tiempo de penitencia, donde el abusador se siente un poco afligido por lo que ha hecho. Parece que está afligido o arrepentido, y entonces lo que hace es, hijita, mira, perdóname, es que estaba muy alterado, me han hecho renegar en el trabajo. ¿Sabes qué, hijita? Te voy a llevar al cine, saldremos una noche a pasear, te invito a una cena romántica, ¿no? Y te traigo chocolates, te traigo flores, te traigo peluches, te hago regalos, y entonces solamente es una apariencia. La autora de este libro, hermano, de Mujer Maltratada, hermano, es una mujer que ha estudiado psicología forense, y ella, por todos los casos, por lo menos seguramente con toda la experiencia y aparte de todo lo que ella escribe en el libro, tiene mucha información sobre esto, ella seguramente ha estudiado, ha tenido casos similares y sí, ha visto patrones donde ha visto este tipo de reacciones, hermano, y es por eso que ella escribe este ciclo, este círculo vicioso, si lo puedo llamar así, pero este círculo, esta fase donde todo gira así. Una vez que pasa esto, vuelve otra vez a la fase de la tensión y otra vez vuelve al incidente abusivo y otra vez viene a la calma y la penitencia. Imagínate ese tipo de violencia, hermano. Dice algo bien interesante, pastor. Dice, en este ciclo en el que el esposo, ya después de haber dado ya el abuso físico a la esposa, aparenta estar arrepentido, quiere congraciarse con qué sé yo, con actitudes, con palabras, con regalos. Pero bien interesante, dice la autora, dice, ¿no? Durante esta época en que el marido parece estar arrepentido, parece, digo, porque no es sincero, durante esta época, la mujer cuando recibe esto, lo recibe de buena manera y le da la bienvenida a este supuesto cambio. Y entonces en este periodo la mujer tiende a retirar los cargos criminales que podría haber levantado, o desistir de buscar una separación, ¿no? O una separación legal, o ya sea un divorcio, ¿no? Muchas veces tiene explicaciones razonables, pero lo deja ahí porque parece que ha cambiado el marido o el esposo. Claro, y esas explicaciones razonables son es que, sí, también yo entiendo, en el trabajo le hacen renegar mucho, y sí, también buscan algo donde ellas puedan sentir un poquito
de compasión por el maltratador, hermano, dándole, o sea, procurando darle razones, o por lo menos tratando de justificar los actos que ha cometido con ella. Hermano, y eso es lo que hace. Entonces, como decíamos, hermano, van quitando las denuncias, evitan ser fuente de chisme, qué sé yo, hermano, tratan de evitar el escándalo. Entonces se retiran las demandas, se retiran las intenciones de divorcio y se continúan en este tipo de vida y en este tipo de violencia. ¿Sabes, hermano? En nuestro país, desafortunadamente, el índice de feminicidio, hermano, se ha disparado de una manera increíble en este periodo, en este 2019. Tengo entendido que son más de 68 casos de feminicidio, hermano, en nuestro país, hermano, y eso nos provoca tristeza. Y sabes, la gran mayoría de todos estos feminicidios son esposos que matan a sus esposas. Y sabes, cuando vemos las noticias de todos estos abusos, hermanos, es desde los jóvenes, hace no mucho, hermano, veíamos de un jovencito que creo que no pasaba de los 17, hermano, matando a una muchacha de 19, o estoy equivocado en ese aspecto, pero, hermano, jovencitos están quitando la vida a la muchacha, hermano, hombres ya de 30 años quitando la vida a una mujer de 29, de 28 años, hermano, a su esposa, ancianos. Un hombre de 70 años, hermano, le quitó la vida a su esposa de toda una vida, le quitó la vida, le golpeó, hermanos, hasta matarla. Hermano, se ha disparado y el problema es este ciclo, ese es el punto, que como no hay una denuncia, como no se habla del tema o se evita hablar del tema, hermano, termina en estos casos. Ahora la policía obviamente está tratando de buscar maneras en que haya registros, hermano, haya registros, o por lo menos actuar sobre los registros de denuncias. Pero, hermano, no todo el mundo denuncia. No todo el mundo hace estas denuncias en la policía. Se queda en el hogar, se queda en la casa, hermano. Se queda como mudos testigos los hijos, los niños, la familia, los vecinos, que se comenta, pero nadie puede hacer nada, hermano. Desafortunadamente no se puede hacer muchas cosas, hermano. Por eso es que este ciclo, el tercer ciclo de calma y como decíamos, de calma y penitencia, es lo que en momentos, hermano, termina como que haciéndole creer a la mujer que el hombre va a cambiar, que el hombre va a ser distinto, hermano. Nosotros hemos tenido una experiencia muy triste, hermano. Yo he vivido una experiencia muy triste con una persona muy cercana, hermano, donde el hombre la maltrataba, el hombre la golpeaba, hermano. La madre fue a la policía a quejarse, hermano. Y hermano, la policía no podía hacer nada si no había una denuncia por parte de la mujer. Y la mujer no podía salir de casa por el maltrato del hombre, por la presión del hombre, la familia. Hermano, es terrible, hermano. Dios tenga misericordia realmente. Y el punto, por eso decíamos que para nosotros tocar este tema es delicado, pero es necesario hacerlo, porque lo que sí que consideramos y creemos, hermano, firmemente, es que cuando Cristo entra en el hogar, hay un hogar feliz, hermano. Ahora hay algo muy cierto, pastor. El índice de feminicidios es alarmante acá en Bolivia. Se están tratando de regular leyes, se está tratando de hacer no sé, aplicaciones, ¿no? y regulaciones, ¿no? Castigos más severos, etcétera, cosas. Sin embargo, cuando la palabra del Señor dice no matarás, es más o menos como lo están viendo, ¿no? De que no se haga esto. Sin embargo, va mucho más allá esto de no matarás, va a la intención del corazón, es decir, de dónde nace esta violencia que un hombre puede tener, que una persona puede tener. Entonces, yo creo que no está la solución en estas leyes que sean, como hay altos índices, hagamos leyes más rígidas. No, la solución está en que solamente Cristo puede cambiar las intenciones del corazón. Solamente la Biblia muestra que el hombre debe amar a la mujer como vaso frágil, debe cuidarla. Entonces la Biblia ya nos dice, y la Biblia nos muestra cómo esto puede bajar, cómo estos índices pueden bajar. Si el hombre puede entregar su vida a Cristo, Dios es el que cambia el corazón. Amén. ¿No? Y algo que por ejemplo, dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 5,
en el versículo 28 y 29, dice lo siguiente, yo quiero leérselos en este día, porque cuando un hombre une su vida con una mujer, la finalidad de eso no es para tener un saco de golpear, es para cuidarla, usarla, respetarla y amarla. Y Pablo dice lo siguiente en relación a eso. Efesios capítulo 5, versículo 28 y 29 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Amén. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir Pablo? Y el capítulo 5 del versículo 21 para adelante, hermano, encontramos que el apóstol Pablo está dando consejos a los matrimonios, consejos a esos hombres, consejos a esas mujeres que forman un matrimonio, y está mostrando en esos textos la posición que tiene el hombre, la posición que tiene la mujer, la posición que tienen los hijos, y quién está por encima de todo eso, como liderizando y guardando y cuidando, que es Cristo. Entonces muestra todo eso, y en todo esto está hablando aquí Pablo muy claramente: nadie aborrece a su propio cuerpo. O sea, ¿cómo podrías aborrecerte a ti mismo? Es decir, mirarte al espejo y decirte que, oye, te maldigo, tomar esa palabra, voy a tomar esas palabras, perdónenme por favor, pero que se miren al espejo y digan: oye, te maldigo, o eres así, eres asá. ¿Quién hace eso? Dice. ¿Quién puede hacer pellizcarse contra uno mismo? ¿Quién puede estarse golpeando contra uno mismo? Eso no puede ser. No puedes vivir así. ¿Quién hace eso? Dice Pablo. Hermano, ninguno. Si ninguno hace eso, ¿cómo tú puedes hacer eso con tu esposa, que es tu misma carne, que ya no son dos, son una sola carne, porque Cristo los ha unido en el matrimonio? Ahora son un solo cuerpo, son una sola familia. ¿Cómo puedes hacer algo con tu propio cuerpo? Dice Pablo. Imagínate. Y eso, por eso decía bien el hermano Juan Carlos, el único que puede darnos las instrucciones para tener un hogar feliz, una buena conducta como esposos y como esposas, y amarnos mutuamente, ayudarnos mutuamente y colaborarnos mutuamente, hermano, solamente es la palabra de Dios. Cristo lo dejó establecido. Para Cristo, hermano, nuestro Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Él no tiene tiempo ni edad, hermano, que Él existió siempre, Él fue siempre, y Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Él sabía y conocía muy bien la condición del hombre, la manera de cómo se conduce el hombre, y entonces Él dejó esto preparado para que los que lean entiendan que Dios puede cambiar sus vidas, de que Dios puede cambiar sus matrimonios, y pues tomar estos consejos es muy sabio. Amén, pastor. Miren, habíamos hablado acerca de los 3 ciclos, ¿no? El primer ciclo, que era la fase de la tensión, cuando la mujer está tratando de complacer al marido, como que no se enoje. Hemos visto el ciclo del abuso, cuando el marido ya por algo se altera y empieza a abusar. Hemos visto ahora el último ciclo que habíamos visto, de la calma y penitencia. La calma y penitencia, cuando el marido parece que se ha arrepentido, y entonces la mujer ya lo acepta, le da la bienvenida. Y hemos visto eso, ¿no? El primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, y la mujer lo acepta hasta que empieza nuevamente la tensión. El primer ciclo. Entonces vuelve el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Y vuelve la tensión, y entonces es algo de nunca acabar. Es por eso que vemos... Es un círculo ahí. Es por eso que vemos muchas parejas que son maltratadas hace años, hace mucho tiempo, y parecería que no tienen salida. No, sí, desafortunadamente lo que tú decías, hay matrimonios, 50 años recibiendo el abuso, hermano. 50 años recibiendo el abuso. Alguna vez escuchamos de una persona, hermano, ya ancianita, partió el hombre, hermano, y la mujer dijo: ay, por fin voy a tener paz. O sea, ni lloró, ni se amargó porque el hombre murió, sino ella dijo: ay, por fin voy a tener paz. Y ella sabía por qué lo decía. Ella sabía por qué lo decía, porque vivió por muchos años maltrato en el hogar, en lo cual ni siquiera los hijos pudieron hacer nada. Ya de tercera edad, hermano, seguía recibiendo maltrato. No, hermano, eso es increíble.
Eso es increíble, hermano. Dios tenga misericordia, hermano, de los matrimonios. Dios tenga misericordia de cada hombre, cada mujer que han tomado la decisión de unir sus vidas a otra persona. Hermano, Dios tenga misericordia de todo esto. Pero, hermano, terminado el tercer ciclo, una de las cosas que más duele, hermano, es que, hermano, te regalan una rosa, te regalan un par de chocolates o te sacan a comer un helado, hermano. Vuelves a casa y listo, como si no hubiera pasado nada. El hombre sigue siendo el mismo. Se terminó el arrepentimiento, se terminó ese hecho de disculpas, de culpabilidad y listo. Y otra vez, como decía, empieza el ciclo. Qué triste, hermano. Dios nos guarde, Dios les guarde, amados hermanos, Dios les guarde. Pero podemos avanzar un poco más. Miren, la hora está pasando terriblemente, pero podemos avanzar un poco más. A ver, sí, tal vez poder tocar algunos temas, hermano. La consecuencia de este ciclo son las heridas del abuso conyugal, que, a ver, podríamos ver un poquito de esto, y si Dios nos permite poder ver algunas heridas que, pues, el libro como tal nos guía y nos enseña. Dice, las heridas del abuso conyugal, dice, ya sea sutil o abierto, emocional o físico. El abuso conyugal afecta tanto el cuerpo como el alma de una mujer. Imagínate, este ciclo que habíamos visto, hermano, que produce todos estos daños, hermano, esto puede producir en la mujer un dolor, hermano, emocional, físico, en el alma y en el cuerpo de una mujer, como dice el libro como tal. Imagínate. Ahora, ¿cuáles son esos daños físicos? ¿Cuáles son esos daños en el alma o emocionales? Entonces ahí por lo menos se describe dos formas o dos heridas que quedan de esta situación. Amén. Amén. El primero es, hermano, las heridas visibles. Amén. Eso es lo que queda, las heridas visibles. Lo que te comentaba de esta muchachita que le veía hoy en la mañana, hermano, a pasar con el ojo verdeado, hermano. Las heridas visibles. Esas heridas visibles donde se encuentran mujeres, hermano, que se han golpeado con las puertas, han tenido una caída de las gradas, se han tropezado al lavar la ropa y terminan con los brazos fracturados, clavículas salidas, hermano, las cabezas rajadas, hermano, rotas, los pies moreteados, los rostros golpeados. Muchos casos he visto labios partidos, hermano, se ven en las noticias los labios partidos, fractura de nariz, hermano, cortaduras, producto de puñaladas. Ay, Señor, que son cosas muy duras, pastor. Duras, pero reales. Esas son las heridas visibles. Esas son las heridas visibles. Y algunos, esas heridas visibles que algunos hombres dicen ser muy inteligentes en esto, hermano, que lo hacen donde la ropa tapa. La espalda, el pecho, las piernas, hermano, los brazos. Se engañan tanto porque Dios lo mira todo. Dios lo sabe todo, ¿no? Se engañan tanto. Sí. Pero a pesar de esas heridas que son visibles, lamentablemente la mujer también lleva otras heridas. Sí. ¿No? Y esas heridas con el tiempo, digamos, cicatrizarán, pero hay otras heridas que son muy dolorosas, que son las heridas invisibles. Claro, como ellas mismas afirman, ¿no? Las heridas que no se ven son las que más duelen. Sí. Amén. ¿No? Esa impotencia, el dolor de la traición, esa supresión de la dignidad, es decir, sentirse tan indignas, sentir que ya no son valiosas, no sentir que realmente su vida no vale nada. Esas son las heridas invisibles que dejan este tipo de abusos, ¿no? El dolor de la traición, esa desilusión que pueden llegar a sentir, es algo que realmente duele incluso mucho más, ¿no? que las heridas visibles. Sí, y esas heridas, lo que tú decías, ¿no? Es tal el abuso, hermano, que las mujeres terminan diciendo, no valgo nada. Así es, así. No valgo nada. Sí, entiendo eso. Hermano, no sirvo para nada. Hermano, Dios tenga misericordia, hermano, de estas mujeres. Yo quiero que tú sepas, si tú estás pasando en este momento, tal vez un tiempo así, yo quiero que tú sepas que hay alguien que te ama y te valora de una manera increíble,
que tú eres la niña de sus ojos, eres un tesoro precioso para Él. Su nombre es Jesucristo, Él te ama y Él ha extendido su misericordia. Si estás viendo este programa es justamente para decirte cuánto Él te ama y cuánto Él está esperando por ti. La Biblia nos dice que nos amó el Señor de tal manera que Cristo tuvo que entregar su vida en esa cruz para demostrarnos cuánto nos ama. Y en eso, tu mujer que estás maltratada, tu mujer que tal vez está sufriendo este tipo de violencia, quiero decirte que hay alguien que conoce, hay alguien de quien no se ha salido, de que no se ha escapado de su mirada y que Él está esperando para calmar tu corazón, para poner paz en tu vida, para hacer algo especial. Él quiere ser dueño de tu corazón, dueño de tu vida. Sabes, una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo y hemos estado recalcando aquí en nuestro programa es que cuando Cristo entra, hermano, las cosas cambian, las cosas son distintas, las cosas son favorables. Y todas las cosas nos ayudan a bien quienes amamos a Dios, dice la Escritura. Y Dios tiene preparado muchas cosas. Y como te digo, si estás viendo este programa, tu mujer que está siendo maltratada, créeme que hay un plan precioso de parte de Dios para ti, para tu familia, para tu hogar, que Dios quiere hacer algo grande. Y tú puedes ser la puerta de bendición. Abre tu corazón a Cristo y deja que Cristo sea el Señor de tu vida y Él podrá hacer cosas maravillosas, cosas sorprendentes. Y un día darás testimonio de cuánto Dios te ama. Dios te ama y quiero que sepas esto. Dios te ama. Muchas veces se ha repetido esta palabra. Puede ser muy repetida, quizá constantemente, pero esta palabra es Jesús te ama y es verdad. En esta noche queremos dejarte con ese consejo que Jesús te ama. Y queremos seguir en esta noche. Bueno, Dios sabe por qué cortamos un poquito a veces cuando estamos refiriéndonos a esto, pero queremos decir todo esto. Amén. Decíamos y estábamos en las heridas invisibles, aquellas que no se ven, pero aquellas que desafortunadamente producen mucha tristeza y mucho dolor, hermano. El dolor que se siente en el corazón es indescriptible. Lamentablemente en el hogar, pues, lo peor, creo yo, para la mujer es no poder contarle a nadie. Sí, sentir esa impotencia, sentir todos esos dolores y no poder hacer nada, no poder contarle a nadie, ¿no? El Señor reprenda al diablo en cuanto a algunas toman decisiones o tienen esos impulsos incluso de hasta quitarse la vida. Señor, reprenda al diablo porque el diablo es el que busca esto a través de todo este tipo de violencia, porque es el diablo el que pone, el que aprieta el corazón y sale la maldad de aquellas personas, pero como te decía nuestro amado pastor, Cristo es la solución en el hogar. Cristo es el único que puede hacer esta obra. Tal vez tú piensas que es imposible, dice la palabra del Señor que para Dios nada es imposible. Realmente hemos visto casos, te puedo decir con toda sinceridad que hay hombres que tal vez tú piensas que nunca van a cambiar. Cristo es el que puede cambiar sus vidas. Sí, y quiero leer un texto que está en en Marcos capítulo 10, donde dice lo siguiente. Tal vez es un texto que ya lo has leído o por lo menos has escuchado, pero quiero leértelo en esta noche. Marcos capítulo 10, versículo 9, y voy a referirme a lo que estaba hablando un poquito el hermano Juan Carlos también. Marcos capítulo 10, versículo 9 es una referencia donde dice: por tanto, amén, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero quiero leer desde el versículo 6, por favor. Pero al principio dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? El artífice del matrimonio. Cuando Dios creó a Adán, vio que Adán necesitaba una pareja, una ayuda idónea. Tomó de su costilla y formó a la mujer, una mujer que terminó siendo la pareja hasta el final de los días de Adán.
El propósito de que Dios hizo el matrimonio con el fin, o juntó a dos individuos, los juntó el Señor para que estos formen una familia. Y ese es el principio. Decía el hermano que a veces Satanás utiliza algunas ventajas como el carácter, qué sé yo, todas estas cosas que estamos viendo para lastimar o herir. Pero no solamente es para lastimar o herir, es para destruir lo que el Señor en su momento construyó, formó, enseñó, dirigió, nos enseñó. Y para que esta sociedad crezca bajo ese concepto de un matrimonio, de un hombre y una mujer que Dios bendice, que Dios unió. Y por eso dice el Señor que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. No lo separa el hombre con su ideología, no lo separa el hombre con su carácter, no lo separa el hombre con su envidia, con su ira, con su contienda, con su rabia, con lo que sea. Pero el hombre no puede ser el artífice de separar todo lo que el Señor ha hecho. Satanás es experto para destruir lo que el Señor ha hecho. No te olvides que al principio Satanás engañó, hermano, a Eva, y la engañó de tal manera que puedan tanto a Adán como Eva caer en el pecado, y por consecuencia del pecado la maldad, hermano, se introdujo en esta tierra, y todo lo que ahora estamos reflejando es consecuencia del pecado, hermano, consecuencia de lo que hizo Satanás, hermano. Imagínate todo lo que hizo, todo lo que ocasionó, hermano, y lo que ahora se está viviendo, hermano, en los hogares. Este tipo de violencia es consecuencia de lo que Satanás ha planificado. Y lo que él quiere es destruir lo que Dios en sí bendice. Bendice un hogar unido, un hogar establecido, un hogar que toma el consejo de Dios, un hogar donde Cristo es la cabeza. Dios bendice. Dios bendice, hermano. Ahora decía el pastor, decía nuestro pastor Pedro, esto de, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Tal vez muchas veces es mal entendido, porque uno dice, entonces ningún juez me va a poder separar, porque la palabra del Señor dice que no me separe. O dice ningún lugar, o dice, ¿no?, a la esposa, no nos podemos separar porque Dios dice que no nos podemos separar, que no, el hombre no puede separar, queriendo, tal vez tontamente, perdón la palabra, pero tratamos de culpar a otra persona de que les va a separar. Pero la palabra del Señor se refiere a que tú, hombre, no separes ese matrimonio. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, el varón no lo separe. No seas tú el que quiera separar con tus actitudes, con la violencia, con el mal carácter, no seas tú. Eso es a lo que se refiere el texto, que el hombre es el que tiene que procurar, y decíamos también que amar a la esposa como vaso más frágil. Amén. Y decíamos que dentro de las heridas invisibles está el dolor a la traición. Se sienten traicionadas las mujeres por las promesas que hacen los hombres y no lo cumplen, hermano. También sí tienen esa sensación de impotencia porque físicamente no pueden hacer nada contra ellos, hermano. Estos son los dolores invisibles. Y otra de las cosas es la pérdida de la libertad, que es otro dolor o otra herida invisible. Un matrimonio abusivo se caracteriza por la limitada libertad de la esposa. A veces, hermano, la esposa, si no pide permiso para salir a la tienda, hermano, ya sufre violencia, hermano. Así es que la mujer tiene que estar, y esta limitación, hermano, esta pérdida de libertad, como se llama, generalmente los hombres utilizan, hermano, con mucha frecuencia. No, tú no puedes ir donde tu mamá, tú no puedes ir donde tu papá, tú no puedes ir donde tu hermano, tú no puedes ir. Claro, ¿por qué estás hablando? ¿Por qué chateas? ¿Por qué le llamas? ¿Por qué te llaman? Seguro les estás contando, ¿me entiendes? Entonces la mujer anda como que no puede tener libertad, hermano, y eso es un abuso, o son heridas, hermano, provocadas por el abuso, que no se ven, pero que se viven. Amén. Y las mujeres sufren mucho de eso, hermano. Hay personas que, hermano, desafortunadamente, no me acuerdo dónde he escuchado esto, de un testimonio de una hermana que decía: por el abuso de mi esposo no he podido ni siquiera ir a enterrar a mi propia madre porque tenía miedo de salir de casa. Imagínate, hermano, eso. O sea, no ir a ver, hermano, porque la madre se enfermó al hospital, no podían ir al hospital porque tenía que pedir permiso al esposo y el esposo no le daba. Qué violencia, hermano, qué manera de sufrir, hermano. Entonces es una herida no visible,
pero que se vive desafortunadamente la pérdida de la libertad. Son muchos los factores de la pérdida de libertad, tal vez usted ya tiene algunos más que está pensando o analizando. Otro es la supresión de la dignidad, y eso es lo que tú decías, hermano Juan Carlos, una mujer que no se siente, hermano, con dignidad, ya menospreciada por los suelos, a vivir, hermano, así, hermano, una tristeza, hermano, una tristeza realmente. Yo me acuerdo hace unos 20 años quizá, hermano, mucho antes de convertirme a Cristo, hermano, tal vez un poquito más, yo veía, hermano, un abuso de un hombre. La señora tenía un par de niños, hermano, pequeños, hermano, y el hombre que la correteaba para golpearle, la mujer cosía, hermano, con los niños, hermano. Cosía con los niños, hermano, y hermano, si ese hombre hacía eso en la calle, ¿cómo vivían en el hogar? Ahora me vienen esas imágenes, hermano. Y nosotros, un grupo de muchachos, hermano, que estábamos bajando de la cancha, hermano, me acuerdo, nos fuimos a meter, pues, fuimos a tratar de ayudarle a la mujer, hermano, y lo que hicimos era agarrarle al hombre. El hombre era un hombre alto, fornido, hermano. Lo agazamos, hermano, y otro de mis compañeros, hermano, le metió al bus a la mujer, hermano, y para que se lo lleve el auto, hermano. Y el hombre queriendo golpearnos a todos, hermano, bueno, él estaba mareado, hermano. No pudo agarrarnos, no pudo hacer nada con nosotros. Pero yo digo, hermano, ¿cómo es que esa mujer estaba ahora esperando en casa? Si es que ella llegó a casa. Imagínate los niños llorando, hermano. No, hermano, eso es increíble. Y esa mujer, hermano, con total seguridad, hermano, abusada por el esposo, hermano, sin dignidad. Sin dignidad. Sin poder hacer nada, hermano, para poder, por lo menos, levantar un poco la autoestima, hermano. Imagínate. No, es una tristeza. Bien, vamos a, tal vez ya termina aquí, creo que el programa, nos estamos pasando un poquito sobre el horario, hermano. Bien, quiero terminar con esta frase que dice el libro en relación a lo que es la pérdida de la dignidad, amén, o la supresión de la dignidad. Muchas mujeres dicen, como resultado de este tipo de maltratos, ellas a veces creen que han dejado de existir como personas. Amén. Y es muy real, ¿no? El que puedan llegar a sentir que no tienen ninguna valía como personas, que sería igual si vivieran, o tal vez sería mejor si no vivieran. El diablo pone eso en sus mentes, es un dardo del diablo, que pone que tal vez sería mejor si no vivieran. Sin embargo, no es así. Para Cristo eres muy valiosa, para Cristo eres muy importante, precisamente por eso estás escuchando este mensaje, ¿no? Y creo que ya vamos a ir terminando. A todos los esposos, si te has identificado en alguna parte de este lugar, pues no esperes, no pídele primero perdón a Cristo, no esperes a mañana, no esperes al domingo para ir a la iglesia, no, ahora mismo pídele perdón a Cristo, pídele perdón a tu esposa, restaura esa relación que Cristo te ha regalado, ¿no? Entonces, acércate a Dios lo más pronto posible, porque es de vida o muerte, tanto para ti, para tu esposa, el que tengas esta relación con Cristo, para que todo en tu hogar pues pueda ser bendecido por Dios. Amén. Sí, quiero terminar en esta noche, queremos terminar leyendo un texto. Me gustaría dejar un poco de esperanza y también un poquito de lo que el Señor piensa en relación al matrimonio. Y rogamos, bien decía nuestro hermano Juan Carlos, hermano, si tienes una iglesia cerca, corre ahí. Acepta a Cristo en tu corazón, deja que el Señor Jesucristo entre a tu hogar, a tu familia, primeramente para ti, si eres si estás sufriendo o si tú eres el abusador, si tú eres la que está sufriendo el abuso, deja que Cristo entre en tu corazón y yo sé que las cosas han de salir positivamente. Quiero leer lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 11, dice la palabra del Señor así: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmiesen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará el solo? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mi querido amigo, hermana, si tú tienes estás pasando, o eres parte, o eres uno de ellos,
que ha cometido violencia en el hogar, hermano. Ya tal vez tú dices, no, nunca he hecho físicamente, pero lo has hecho verbalmente, lo has hecho de esos abusos que no llevan rasgos en el cuerpo, hermano, sino en el alma, hermano. ¿Sabes? El consejo de Dios es que te acerques a Él para que Él forme tu matrimonio. Y tu matrimonio será una gran bendición, porque si dos están de acuerdo, podrán caminar, podrán crecer, podrán prosperar, podrán ser felices, podrán enseñar. Porque esto, algo que tenemos que entender, hermano, es que cuando los niños en casa, hay niños y hay violencia, hermano, las hijas creen y crecen en ese ambiente, las hijas creen que es normal que el hombre les pegue. Muchas veces sí. Que es normal. Pero en el caso de los hombres, los niños crecen que es normal que ellos maltraten a las niñas. Y la palabra del Señor no nos dice eso. La palabra del Señor nos enseña que mutuamente debemos apoyarnos, mutuamente debemos caminar. Que si yo me caigo, la mujer me levanta. Si mi esposa tropieza, yo le levanto a mi esposa. ¿Cómo se calentará uno solo en la cama? Pero estando los dos juntos se podrán calentar, se podrán ayudar, se podrán fortalecer si los dos duermen juntos. Ay del solo, dice la palabra del Señor, hermano. Así es que imagínate, hermano, lo que queremos decirte en este día es que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y créeme que si Cristo entra en tu corazón, entonces tendrás un hogar fortalecido, un hogar donde han de cambiar las cosas de una manera especial. Considero y creo mucho en lo que mi Señor Jesucristo ha hecho en mi vida y ha hecho en la vida de muchos creyentes. Sé que Él puede cambiar, Él tiene el poder para hacerlo. Así es que en esta noche nosotros terminamos esta parte de nuestro programa que hoy hemos estado hablando sobre algunos abusos. Quiero decirte que de todo corazón, si tú necesitas alguna consejería, algo que quieras comentar, escríbenos por favor al Messenger, hermano, de la iglesia. Con gusto estaremos contestando, respondiendo. Con mucho gozo estaremos orando también por tu vida si tú estás atravesando alguna situación o tú ves que hay una situación o algo similar, hermano. Si tú estás viendo esto alrededor de tu casa, estás viendo alrededor de la iglesia mismo, ¿sabes? Lo que quiero decirte en este día es que tú puedes orar también. Si tú eres creyente, firme, fiel, amas mucho al Señor y ves esto, hermano, empieza orando al Señor, pidiéndole al Señor sabiduría y, hermano, pidiéndote que Dios te dé la oportunidad de que puedas conversar con este matrimonio, con esta mujer, con este hombre. Hermano, si tú nos mandas, hermana, si tú nos mandas, con mucho gozo y con mucho gusto, hermano, vamos a estar contestando todas tus preguntas, hermano. Danos tus sugerencias también, tal vez algo que no hayas entendido, me gustaría explicártelo de una manera más calma, sin la presión del tiempo. Así es que, mira, que Dios te bendiga. Ha sido un gozo y una bendición para nosotros estar por este medio, entrando a tu hogar, a tu familia, con este tema tan importante que es el abuso en el hogar. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Pedro García Ruiz. Un abrazo grande. He estado orando por tu vida. No quiero irme sin mandar estos saludos que nos hacen llegar y que nos han mandado. Nos han mandado saludos la familia del pastor Roberto de Villamontes. Pastor, amén. Dios les bendiga. Una bendición por este medio saludarlos. Tenemos entendido que este fin de semana están con la reinauguración en la iglesia allá en Villamontes. Que Dios les bendiga de una manera especial, hermano, que haya una cosecha de almas impresionante con todo lo que estén preparando, que los pastores que están viajando allá sean usados poderosamente por el Señor, y que Dios bendiga a tu familia, mi querido pastor Roberto. Un abrazo y un saludo a toda la iglesia. Que Dios me los bendiga mucho, amén. Nos envían saludos desde Rivera, estoy bien, desde Rivera, Uruguay, hermanos. Dios les bendiga. La hermana Nelly Amado, ¿estoy bien? La hermana Nelly Amado, hermana Nelly, Dios la bendiga, un abrazo, que el Señor la bendiga. Gracias por seguirnos y gracias por tomarse este tiempo. Que Dios la bendiga, un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Nos sentimos gozosos por el apoyo y todo lo que seguramente están orando también por nosotros. Que Dios nos los bendiga mucho, amén. Y también un saludo a toda nuestra amada iglesia Shaddai, hermano, aquí en la ciudad de La Paz. A todos ellos, que Dios me los bendiga. A todos nuestros amigos y hermanos que nos ven por este medio, que Dios les bendiga. Voy a dejar en la última parte, como siempre, a mi hermano Juan Carlos, gracias, que tiene todos los anuncios de la iglesia. Gracias, pastor Pedro. Qué bueno haber estado con ustedes, amados hermanos. Les recomiendo también puedan ver, digamos, la anterior transmisión también, para que usted pueda seguir, ¿no?, esta sucesión de este
tema que estamos llevando a cabo. La siguiente semana vamos a continuar todavía con un poco más de esto. Vamos a estar viendo también la restauración, ¿no? Porque no todo son malas noticias, no todo es esto, sino que hay un poder grande, hay un poder único que es el del Señor Jesucristo, y lo vamos a estar viendo cómo Él puede obrar en tu vida, ¿no? Entonces te invitamos, nos puedas acompañar en la siguiente semana igual a las 9 de la noche, y también puedas invitar a otras personas. Si tú conoces personas que están pasando este tipo de abusos, ¿no? Ya dijimos verbales o verbales o físicos, entonces puedas invitar, también puedas compartir también el link de la iglesia para que puedan acompañarnos. Todos los miércoles, aclarando que son miércoles, todos los miércoles, ¿no? El siguiente miércoles estaremos, si Dios quiere, junto con ustedes a las 9 de la noche. Le invitamos también, amado hermano, a nuestros cultos semanales, a nuestros cultos dominicales. Les doy el dato. Estamos los días martes a las 7:30 de la noche en cultos de oración, ¿no? Donde estamos intercediendo, donde estamos clamando al Señor por misericordia, donde estamos clamando al Señor por su gracia, por su bendición, porque Él pueda orar a favor de nosotros, ¿no? Nos gustaría mucho que tú también puedas acompañarnos, estar orando también por ti los días miércoles a las 7:30 de la noche. Enseguida te doy el dato de la iglesia, ¿no? Los días martes a las 7:30 de la noche. Los días jueves tenemos el estudio de la palabra del Señor, ¿no? Que es tan importante conocer acerca de la palabra. Estamos llevando el estudio de la primera carta de Pedro. Ya estamos en el capítulo 2. Te invitamos también a que puedas venir a las 7:30 de la noche los días jueves. El día sábado tenemos un culto precioso con los niños, donde estamos aprendiendo, donde estamos jugando con los niños, donde estamos básicamente llevando ya lo que es el libro de Génesis. Nos estamos avanzando paulatinamente, estamos entrando a lo que es la vida de Abraham, el llamamiento de Abraham, y los invitamos gentilmente también a todos los niños que puedan acompañarnos a las 3 de la tarde. De 3 a 5 estamos en la iglesia. Los días domingos tenemos los cultos dominicales. Tenemos una pequeña modificación del horario. Estamos a las 9 de la mañana en el primer culto, en la mañana el culto general, familiar. Puedas venir con toda tu familia. Por las tardes estamos a las 5 de la tarde en la iglesia, ¿no? Te invitamos cordialmente. El dato de la iglesia. Estamos en la zona de Bajo de Ojeta, aquí en La Paz. El número es el 705. Estamos en la calle 4 Las Begonias. Por el mercado Raúl Salmón, al frente, ahí verás nuestro letrero. De donde es la rotonda del Cementerio Jardín, 2 curvas más arriba. Te esperamos cordialmente. Será para nosotros de mucho gozo el que puedas acompañarnos, ¿no? Estaremos también orando por ti, y también la última recomendación, no tardes en pedirle perdón al Señor por todo lo que hayas hecho, por todo lo que hayas sentido. Hoy mismo ya puedes ponerte de rodillas, alcanza su perdón. Amén. Sí, esto ha sido tu programa, Caminando de la mano de Jesús. Dios te bendiga.